México es el resultado de una gran migración, la que tenía como objetivo colonizar. En ella, los españoles llegaron a asentarse en determinados puntos que posteriormente denominaron alcaldías mayores. Así fundaron la Nueva España, sin olvidar que con ellos llegaron también, en una especie de migración obligada, los africanos, dando como resultado nuevas castas producto del mestizaje. En el siglo XVI, en la Nueva España, se registra un flujo migratorio importante de franceses, italianos, griegos y judíos. Y es en los puertos donde se genera el problema de control debido a las múltiples lenguas que se hablan, a las costumbres y, como decían los inquisidores, a la falta de justicia y sosiego. Especialmente en los puertos de Veracruz y en la Villa del Espíritu Santo, los inquisidores se quejan de que son puertos donde textualmente dicen vive tal variedad de naciones que no tienen ni justicia ni sosiego, porque están viviendo de todos lados, entonces hablan varias lenguas y además con esos también están llegando los descendientes de africanos, algunos de primera generación que llegan como esclavos, pero también llegan muchos negros libres. O sea, siempre tenemos esa idea del negro esclavizado, pero no, los negros esclavizados representaban entre el 30 y el 40% de la población total afrodescendiente. Vamos a encontrar muchos negros, mulatos, pardos, zambos, lobos, que van a llegar a sentarse a las zonas costeras, tanto en Veracruz como en Guerrero, los dos principales puertos, Acapulco y Veracruz. En el siglo XVI trató de competir con Veracruz, tuvo un flujo muy importante, pero ya a principios del siglo XVII empieza a decaer. En esta época en que tuvo su máximo esplendor, tuvo también una población muy diversa, tanto de origen europeo como de origen africano, más la diversidad de naciones indígenas que vivían al interior y que muchas se mueven de su lugar de asentamiento original, sobre todo por los ataques de los piratas. Aquellos que vivían sobre la costa se tienen que mover tierra adentro. Es otro flujo migratorio al interior. Los piratas van a ser otro factor porque llegan, sí, a saquear los bucaneros, los corsarios, pero muchos también se quedan a vivir en la región. O sea, lo vemos muy claramente, por ejemplo, en Tamiagua. Tamiagua era un pueblo eminentemente de origen, primero, huasteco, y después la población huasteca la empieza a sustituir la población africana hasta que se convierte en un pueblo de negros y mulatos. Y llegaban los piratas ingleses y franceses a contrabandear a Tamiagua y muchos se quedaron. Entonces vamos a encontrar ese fenómeno interesante de negros con ojos verdes o azules y con muchos apellidos especialmente franceses o ingleses, Leighton, Lawton, Rabatek, etc. Fue precisamente por todo este movimiento en torno a la piratería que se dio tanto en el siglo XVII como XVIII. Entonces vamos a tener todos estos flujos migratorios a todo lo largo de la época colonial. No se dio tanto ya después del siglo XVII y XVIII porque la corona española restringió estos flujos migratorios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ingleses eran protestantes y muchos de los judíos o eran judíos conversos o eran judíos encubiertos, lo que les llamaban ellos marranos. Entonces la Inquisición los perseguía mucho y además era uno de los grandes negocios de la Inquisición.
porque aunque estos judíos no profesaran la religión mosaica, de todos modos, si alguien los delataba, la Inquisición los llevaba a sus cárceles, los torturaba, y aquel que los había delatado, que se le llamaba el familiar del Santo Oficio, tenía derecho a una parte de los bienes que se les incautaba. Entonces, claro, se convirtió en un gran negocio. Y con la tortura, pues a fuerza tenían que declararse culpables, aunque no lo fueran. La Inquisición pocas veces se fue contra los negros, contra los españoles pobres. Generalmente se iba en contra de los grandes comerciantes y terratenientes, de los mineros, a los que se les podía acusar de judaizantes. Vamos a encontrar en el puerto de Veracruz, por ejemplo, a muchas negras acusadas de hechicería, y a lo más que se llega es a amonestarlas. A ellas no se les quemó en la hoguera. En cambio, a los comerciantes de origen judío, sí, se les llevó a las cárceles de la Inquisición. Entonces, eso limitó mucho la migración en los siglos XVII y XVIII.